«Cállate y regresa a donde perteneces». Un grito resonó en el pasillo como un disparo cuando Skylar Williams cruzó por primera vez las puertas de la Academia Rosebridge. Apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento después de su carrera matutina, y el olor de la hostilidad ajena ya se estaba espesando a su alrededor, fuerte como el cloro de una piscina. El asesor de turno con placa «Señor» Cohen desapareció entre la multitud. Las opiniones que quedaron fueron: Cenicienta negra, la beca es una limosna, veamos cuánto dura. Ella respiró hondo. El olor de la cera, el perfume de la maestra, el desodorante penetrante de los adolescentes. El corazón late de manera uniforme, 8 latidos en 5 segundos, el ritmo habitual antes de una pelea. Pero era imposible luchar. Ella lo prometió. La puerta del aula de historia se abrió y el mundo se redujo a una sola mirada. Madison Blake, la heredera de pelo largo de Blake Investments, se inclinó hacia su amiga, susurró algo y una ola de risa la invadió. Skylar se dirigió hacia el escritorio vacío junto a la ventana. Un libro de texto cayó junto a ella. Alguien la empujó por el hombro. Ella no se cayó. Sus piernas conocían la postura desde hacía mucho tiempo, pero una chispa se encendió en su pecho. La niña tragó saliva y recordó las palabras de la abuela Ruth. La fuerza es una brida. Si aflojas el agarre, los caballos de la memoria te llevarán al abismo. La clase se quedó en silencio cuando el profesor, el señor Harding, entró, pero Madison se limitó a sonreír. «Oye, chica nueva, no tires tierra al suelo», espetó, sacando un iPhone chapado en oro. Skylar miró sus zapatillas blancas como la nieve. No había ni una mota de polvo. Sus dedos se crisparon como si quisieran cerrarse en un puño y los escondió debajo del escritorio. El ruido del ventilador parecía un gong majestuoso que contaba los segundos hasta el primer golpe. Mientras la maestra escribía la fecha en la pizarra, Skylar sintió una sensación de frío en el cuello. Alguien había sacado un trozo de papel masticado de debajo de su escritorio. «Nunca serás uno de nosotros». La tinta se extendió como sangre bajo la lluvia. La niña arrugó lentamente la nota y la guardó en su bolso. El corazón dio un vuelco. 9 latidos en 5 segundos. La línea prohibida estaba cerca. Una pausa para fumar en las escaleras se convirtió en una arena. 3 estudiantes de último año bloquearon el paso a la cafetería. Hunter Reed, con chaqueta deportiva y sonrisa maliciosa, le lanzó un sándwich a Skylar como cebo. «Cógetelo, gatito, te gustan las cosas gratis». Ella cogió la comida pero no la comió. La papelera que estaba debajo de las escaleras hizo un ruido metálico cuando el sándwich desapareció en su mano. «Demasiado orgulloso, lo arreglaremos». Hunter golpeó la palma de la mano contra el pasamanos con tanta fuerza que el sonido resonó. Skylar había visto esos ojos en fotos antiguas de su abuelo, la mirada de un niño que estaba seguro de que una bala siempre lo ignoraría. Ella caminó a través del trío sin acelerar el paso. El silencio se hizo más denso que una nube de lluvia por un segundo. Luego se escuchó una risa nerviosa, sin palabras. El pasillo vacío que había delante era más largo de lo que parecía, pero los hombros de la muchacha se enderezaron. La primera ronda terminó sin ningún golpe. El calor en el interior iba creciendo, pero no era rabia, sino el fuego de una forja donde se forja el acero. En la clase de biología, Skylar volvió a sentir la electricidad del desprecio tejido. Madison pasó el frasco de perfume por debajo de la nariz de la chica de la izquierda. Se llama seda pura. Por si huele a sudor cerca. Risa silenciosa. Todo veneno tiene un antídoto. La respiración. Inhala el olor de las servilletas con alcohol y de las encimeras de plástico. Exhala. Un recuerdo. Un entrenamiento nocturno en el sótano de la casa de su abuela, donde el saco de boxeo estaba iluminado por una sola bombilla y su propio grito golpeó las paredes en lugar de un eco. Luego prometió que nunca dejaría que ese grito saliera delante de la gente. La campana sonó ensordecedoramente. En el aula, atónita, Skylar se levantó primero y salió al pasillo sin mirar atrás. Allí, detrás de las puertas de cristal del gimnasio, brillaba el suelo de parquet del ring, el único lugar donde no se sentía una extraña, sino viva, pero estuvo cerrado hasta la noche.
La muchacha tocó el frío cristal con la palma de la mano, como si fuera un viejo amigo, y susurró: «Me contendré tanto como pueda». En su dedo se oscureció un fino hilo de una pulsera, un trozo del cinturón negro de su difunto padre. Como agua de una tubería rota, el acoso fluyó día tras día, erosionando gradualmente los bancos de paciencia. En la segunda semana, la escuela anunció su subasta anual de talentos con fines benéficos. La directora, Ciara Turner, sonreía radiante en el escenario del salón de actos mientras explicaba cómo los estudiantes recaudarían fondos para el hospital infantil. Pero detrás de escenas se estaban tramando otros planes. Madison había decidido convertir el espectáculo en una humillación pública de alguien cuyo nombre ni siquiera se molestaba en pronunciar. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. Skylar se enteró de esto en la cafetería. Estaba sentada sola junto a la ventana, mirando la bandera roja y blanca de la escuela ondear en el viento, cuando Danielle Brooks, una chica tranquila del coro, se sentó a su lado. «Están preparando un número», susurró Danielle. «Quieren que subas al escenario e intentes bailar con ellos. Todos se reirán de ti». Skylar sostuvo su mirada y no era lástima lo que temblaba en esos ojos, sino miedo, como si Danielle supiera lo que sucedería si frenaba. «Gracias», respondió Skylar brevemente. Su voz era serena, pero por dentro el péndulo oscilaba. Esa misma tarde fue Tucayahu al gimnasio, que era popular entre los jugadores de fútbol. Las barras chocaron y el olor a proteína se mezcló con el sudor. Skylar no buscaba pelea, pero sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Hunter, al verla en la puerta, sonrió. «¿Cambiaste la biblioteca por hardware? Este es un salón para los fuertes». La niña se acercó al saco de boxeo gratuito, levantó sus guantes. Por un segundo, la oscuridad del pasado se deslizó. Vidrios rotos, sangre en el asfalto, el llanto de un niño que luego pasó 6 meses enyesado. Ella tenía 11 años entonces. Ella puso su mano sobre la pera. La piel bajo sus dedos estaba fresca, casi viva. Cada movimiento, inhalación, impacto, exhalación, escribía un jeroglífico invisible en el aire. Hunter decidió divertirse un poco. Subió el volumen de la música y comenzó a contar los golpes en voz alta, burlándose de su postura. Pero cuanto más fuerte gritaba, más silenciosa se volvía la habitación en la mente de Skylar. El resplandor de las lámparas se deslizaba por los espejos laterales como errores del pasado. Con su sexta combinación, golpeó el saco de boxeo tan fuerte que la cadena se tensó y el metal aulló. Hubo silencio en la sala. Hunter se acercó tratando de ocultar su confusión con una broma. Nada mal para un amante de los descuentos. Extendió la mano para tocar el saco de boxeo, pero Skylar le agarró la muñeca con un ligero movimiento como si pidiera que le devolvieran el bolígrafo a otra persona. Hunter retrocedió y sus labios temblaron. «Lo siento», dijo con calma. «No me gusta que la gente toque las cosas de los demás». La niña se quitó los guantes y salió, dejando atrás el crujido lastimero de la máquina de ejercicios, que de repente empezó a sonar como los dientes de alguien. Al día siguiente, una foto apareció en el buzón de Skylar. Ella estaba de pie junto a un peral y Hunter estaba a su lado con expresión asustada. Inscripción manuscrita: «Sonríe, pequeño luchador». Madison era una maestra en el manejo del miedo. Demostraba a todos que la nueva chica podía ser provocada a una pelea y sería expulsada. Skylar entendía muy bien las reglas. Si golpeas, eres un monstruo. Si te quedas callado, eres un cobarde. Después de la escuela, Skylar se quedó en la parada del autobús. El sol de la tarde pintó las casas de color cobre. El teléfono vibró en mi oído. «Abuela Ruth», la niña respondió. La voz de la anciana era suave, pero dura como un cincel. «Hijo mío, el acero se prueba con el fuego, no con la lluvia. Creen que el dolor es su arma. Muéstrales que tu silencio es una armadura». Skylar cerró los ojos. Las imágenes del entrenamiento de la noche flotaban detrás de sus pesados párpados, el olor del ungüento, el sabor de la sangre en sus labios cuando golpeó por primera vez la bolsa hasta que estalló. «Estoy aguantando», susurró. «Aguantar significa permanecer de pie, no colgado al borde», respondió Ruth y colgó. El día de la subasta,
llegó como una tormenta. La sala estaba repleta de decoraciones de color dorado en las que se mezclaban olores a barniz y a perfume caro. Skylar estaba esperando detrás del escenario cuando Madison apareció con un vestido brillante que parecía escamas de pescado. «¿Lista para brillar, Sky?», cantó venenosamente. La niña sonrió con la comisura de los labios. «Siempre». Madison frunció el ceño. La respuesta no estaba en la lista de las preparadas. La música empezó. El anfitrión anunció: «Batalla de baile exclusiva». Madison y su séquito subieron al escenario, mostrando movimientos sincronizados. En el centro del círculo está Skylar, vistiendo unos jeans sencillos y una camiseta. El público contuvo la respiración, esperando una situación embarazosa. Madison chasqueó los dedos. La señal, una multitud de aplausos, arrojó a Skylar a la barandilla del escenario. La niña golpeó al orador con el hombro y escuchó al público susurrar: «Ahora va a llorar». Pero los micrófonos empezaron a llorar por el golpe de una cuerda cuando Skylar, en lugar de bailar, dio un paso adelante y como un director levantó la mano. La música se detuvo. Ella interrumpió la pista automática con un movimiento, arrancando el cable de alimentación. En el silencio solo se oían los latidos de los corazones. Madison se quedó congelada, con la boca abierta. Skylar se inclinó hacia el micrófono. El talento no se puede comercializar si genera humillación. La voz era baja, pero el sistema de sonido la amplificó. En ese momento, el escenario de la escuela se convirtió en una sala de audiencias. Nadie aplaudió cuando Skylar descendió al foso de la orquesta, dejando atrás la sala helada. Esa noche, un consejo de profesores se reunió en la sala de profesores. Madison había presentado una denuncia por interrumpir un evento benéfico. Por los pasillos corrieron rumores de que la nueva chica sería expulsada. Skylar estaba sentada junto a la ventana de la biblioteca leyendo El viejo y el mar, pero las palabras nadaban ante sus ojos, transformándose en lomos plateados de pez. En el interior se agitaban dos mares. Uno exigía demostrar fuerza con el puño, el otro contener la tormenta. A medianoche estaba parada en el patio trasero de la casa de su abuela. El cielo estaba cubierto por una red púrpura. El aire olía a tierra mojada. Al lado del granero colgaba una pera hecha con una vieja manguera contra incendios. Skylar la golpeó una y otra vez hasta que su piel se puso caliente. Con cada golpe recordaba aquella noche de hace 3 años. Los chicos del bloque vecino intentaron quitarle la mochila y ella les rompió una clavícula. La policía no hizo ningún ruido entonces, pero la mirada de la madre, llena de horror y amargura, permaneció como una marca de fuego. «Yo no te enseñé así». Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras el sudor empapaba las mangas de su chaqueta. La abuela salió envuelta en una manta. «Niña, estás discutiendo otra vez con la sombra». Skylar bajó los puños. «Me están empujando hacia el abismo». Ruth se acercó. «Saltar es fácil. Construir un puente es más difícil». La niña asintió. «Pero mañana tendrán su acto final. Oí que Hunter planea una pelea después de la escuela. Si golpeo, se acabó». La abuela sacó un colgante de su cuello. Una pequeña llave. «Esto es de mi baúl con las cartas de tu padre. Lo abrirás cuando lo consideres oportuno. Allí encontrarás algo más fuerte que la rabia». Por la mañana, la escuela la recibió con el silencio antes de la tormenta. El profesor Sr. Harding anunció que después de la última lección habrá un espectáculo deportivo en el antiguo salón. Skylar sintió que todas las miradas inmediatamente le quemaban la piel. Madison caminó por el pasillo repartiendo invitaciones rojas como si fueran invitaciones a un baile. Uno arrojó a Skylar sobre el escritorio o el escritorio. «No llegues tarde, la derrota pública requiere puntualidad». El tiempo hasta la campana final se alargó como malvaviscos derritiéndose en el fuego. Skylar abrió el armario y encontró dentro vendas de manos cortadas con tijeras. La sangre pegajosa del peligro latía en sus sienes. Los cubrió con cinta adhesiva y recordó de nuevo a su padre. El dolor no es el enemigo es tu reacción al dolor. Los pasos sobre las baldosas resonaban como el tambor del destino. Los estudiantes se agolparon frente al gimnasio, como si estuvieran ante un espectáculo de gladiadores. Las puertas se abrieron. En el centro hay esteras de tatami con sillas de plástico alrededor de ellas. Los profesores estaban en la segunda fila.
y la directora de Turner había condensado la agenda del evento de forma tan precisa que sus nudillos se pusieron blancos. Ella era responsable de la seguridad. Skylar salió descalzo. La superficie de cuero del tatami se sentía helada. Madison, Hunter y otros dos, Tommy Evans, Grace Miller, ya estaban esperando, vestidos con uniformes deportivos con el logo de las escuelas. Las reglas son simples, anunció Hunter. Quien salga volando del círculo pierde. El primero en enfrentarse a Skylar soy yo. Al pararse frente a ella, Skylar vio cómo le temblaban los codos. La sangre corría con suavidad por sus venas. Sin aplausos, sin música, respiración. Hunter se abalanzó, intentando agarrarla por los hombros. La chica retrocedió, agarrándole la mano, usando su propio impulso contra él. Deslizándose, Hunter perdió el equilibrio y cayó rodando hasta el borde del círculo. Se oyó un suspiro en la sala. Madison se inclinó hacia adelante. «Un accidente», murmuró. «Ahora es mi turno». Madison salió, respiró profundamente y luego lanzó un fuerte golpe frontal, intentando golpear la nariz de su oponente con el puño como un boxeador. Skylar levantó su antebrazo, redirigió suavemente la fuerza y tropezó. Madison ha caído. La multitud era ruidosa, algunos silbaban, otros gritaban, los profesores saltaron. Skylar extendió su mano para ayudar a Madison a ponerse de pie. Ella, quemada por la humillación, apartó la palma y sin poder soportarlo, balanceó la pierna. Skylar atrapó la espinilla y la sostuvo. Por un segundo pudo haber roto el hueso, pero la llave de la abuela se encendió en mi corazón. La niña se soltó y dio un paso atrás. Los ojos de Madison se crisparon. Estaba expuesta frente al público. No era ella la que era fuerte. Skylar se dirigió al público. «No vine aquí a pelear, vine a estudiar». Las palabras cayeron como bloques de hielo, rompiendo el silencio. Los profesores se acercaron y detuvieron el juego. El director declaró clausurado el evento, pero la chispa ya había encendido la pólvora. Alguien en la sala aplaudió lentamente, luego otro, y los aplausos se extendieron en una ola. Skylar hizo una reverencia al público y sin mirar atrás abandonó el tatami, sintiendo el hielo convertirse en agua bajo sus pies descalzos. Esa noche, la sala de chat de la escuela, normalmente para tareas, estaba repleta de cientos de mensajes. Un vídeo de una pelea filmado en un teléfono se estaba difundiendo más rápido que los chismes sobre el próximo baile de graduación. Pero en lugar de risas, los mensajes estaban llenos de respeto silencioso, mezclado con confusión. Nadie esperaba ver cómo la silenciosa recién llegada sometía la violencia a su voluntad y dejaba a sus agresores ilesos. Madison, escondida detrás de la fachada espejada de su mansión, pasó una hora presionando el botón «Actualizar», esperando que alguien se pusiera de su lado. La respuesta fue el área, se fue el vacío. Al día siguiente, todos los participantes se reunieron en la oficina del director. Skylar se sentó frente al director Turner. A la derecha estaban sentados Madison y Hunter. Sus caras se pusieron pálidas. En la mesa redonda estuvieron presentes el psicólogo escolar, Dr. Levin, y el preparador físico, Sr. Galvez. El Dr. Levin fue el primero en romper el silencio. Es importante para nosotros entender por qué aceptó participar. Skylar lo miró directamente a los ojos para demostrar que la violencia no es sinónimo de fuerza. No di intencionalmente un solo golpe que causara daño. El entrenador Galvez asintió. Ella utilizó técnicas de control, no de ataque. El director suspiró, pero todos violaron las normas de seguridad. «Madison, ¿tienes algo que decir?» Madison se miró las manos, le temblaban las uñas. «Queríamos mostrarle su lugar. No pensé que las cosas se descontrolarían». Hunter murmuró. «No pretendíamos lastimar a nadie». Las palabras le quedaron como ropa mojada, pesadas y vergonzosas. El doctor Levin miró a Skylar. «¿Cómo te sientes?» «Tranquila», respondió ella, y ese tranquilamente sonó más fuerte que cualquier excusa. Después de la reunión, el director Turner convocó una asamblea escolar. El salón de actos olía a pintura fresca. Se estaban preparando para la actuación de invierno. Los participantes en el conflicto subieron al escenario. Skylar estaba Madison a la derecha.
El director dijo: ayer ocurrió algo que debería servir de lección. No fue una pelea de exhibición, sino un reflejo de nuestra actitud hacia los demás estudiantes. Las voces en la sala susurraban mientras Madison, pálida, se acercaba al micrófono. Me equivoqué. Mi fuerza se basaba en el miedo. Mi fuerza se basaba en el miedo. Ella desapareció cuando el miedo se fue. La mirada de Madison se deslizó hacia Skylar, sin veneno por primera vez. Skylar salió en lugar de dar una respuesta. Ella no leyó el texto preparado. Todos llevamos nuestro pasado, dijo, pero no tenemos por qué transmitirlo a los demás. Los estudiantes de la primera fila comenzaron a ponerse de pie en el pasillo, seguidos por los de la segunda. Pronto, todo el salón estaba de pie. No estaban escuchando a un ídolo en las pantallas, sino a un hombre de carne que contenía la tormenta interior. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión se produjo en la sala de profesores. El Dr. Levin ofreció un nuevo curso, La ética del poder, un curso de entrenamiento de autodefensa y control emocional que Skylar pidió enseñar junto con el entrenador Galvez. Muchos profesores dudaron, ¿es la nueva chica una mentora? Pero el entrenador respondió, la maestría no se mide por la edad, sino por la disciplina. La decisión ha sido tomada. La primera lección tuvo lugar en el mismo gimnasio donde recientemente se había desbordado la agresividad. Madison llegó con pantalones cortos deportivos en lugar de un vestido brillante. Cuando Skylar demostró una técnica de aikido, Madison se convirtió en su compañera. Los dedos de la niña temblaron, pero ella no retrocedió. En el tercer intento, el movimiento salió correctamente y Madison, cayendo suavemente al tatami, se rió. Fue una risa de liberación, no de burla. Al final de la semana, la conversación había cambiado de tono. El periódico escolar escribió un artículo, El poder del silencio, cómo Skylar Williams cambió Rosebridge. El autor, el reportero de segundo año Elijah Moore, omitió los detalles de la pelea, pero enfatizó el punto principal, una lección de autocontrol. La publicación se distribuyó en los buzones de correo de los padres. Algunos aferraban fuertemente el periódico. Sus hijos estaban creciendo en un mundo donde el miedo ya no reinaba. Madison estaba pasando por un extraño renacimiento. En la cafetería se sentó frente a Daniel Brooks y susurró, «Lo siento, te hice elegir bando». Las palabras fueron difíciles, pero Daniel respondió con una sonrisa. Hunter comenzó a quedarse después de clase con más frecuencia, ayudando al entrenador a preparar el equipo. Un día me preguntó con aires infantiles, ¿cómo logras mantener la calma mental? Respiro más profundamente que el miedo, respondió Skylar. La semana finalizó con una carta del Departamento de Educación Regional. Expresaron interés en el programa Ética del Poder. La directora de Turner estalló en lágrimas en su oficina, sintiendo por primera vez en años que las lecciones de la escuela llegarían más allá de sus muros. Pero Skylar, mirando las luces de la ciudad desde el puente por la noche, no pensaba en la fama. Recordó las palabras de su padre, escritas en una carta que abrió con la llave de su abuela. Serás temida o respetada. Lo primero llega más rápido, lo segundo perdura. La niña sonrió, eligió la segunda. A finales de otoño, Rosebridge adquirió nuevos colores. Los faroles que colgaban sobre los callejones se hundieron en la niebla, como perlas en la leche. La sala de autodefensa olía a tatami y pintura fresca. El curso de ética del poder pasó a formar parte del programa y casi todos los que antes solo veían los enfrentamientos como espectadores se apuntaron. Skylar estaba de pie en el centro, demostrando una técnica de respiración. Cuando la puerta se abrió levemente y el señor Cohen, el mismo asesor que había desaparecido el primer día, entró. Observó cómo Madison y Hunter realizaban un ejercicio en parejas. Después de clase, el señor Cohen le pidió a Skylar que entrara a su oficina. Allí, entre las montañas de carpetas, sacó un formulario. Llamé al Centro de Artes Marciales Lee en Chicago. Están organizando un concurso de becas para formación de entrenadores. ¿Te gustaría intentarlo? No estoy segura, dijo Skylar. ¿Por qué? Porque todavía estoy aprendiendo a contener la tormenta. Cohen sonrió. Un entrenador es alguien que sabe nadar, pero que aún no ha olvidado lo que es ahogarse.
Esa noche, Skylar fue la última en salir de la escuela. El aire otoñal atravesaba los pulmones y las hojas crujían bajo los pies. Ella caminó por el sendero donde su hombro había sido empujado por primera vez. Ahora bien, este punto parecía el escenario de una película antigua. Madison estaba sentada en el banco. En sus manos sostenía una caja atada con una cinta azul. «Esto es para ti», dijo en voz baja. Dentro había vendas nuevas y una carta. «La fuerza sin descanso es una tormenta. Gracias por enseñarme a domarla». Madison se puso de pie y sus miradas se cruzaron. En ese momento la campana de la capilla dio las 9. Skylar llegó a casa, subió al ático hasta el cofre que se abría con esa misma llave. Había olor a papel viejo por dentro. Sacó la carta de su padre y releyó la frase final. «Debe ser más fuerte que la piedra y más suave que el agua». La niña se dejó caer al suelo y puso la carta sobre sus rodillas. Con sus manos se quitó el trozo de cinturón de la muñeca y ató a él la llave de su abuela. Ahora era un nuevo talismán. El pasado y el futuro estaban entrelazados en un nudo. Un mes después, la escuela celebró una noche de agradecimiento. Los estudiantes salieron al escenario y leyeron cartas de agradecimiento a sus profesores. Daniel Brooks le leyó la suya a Skylar. «Gracias por hacer que tu silencio sea más fuerte que las palabras de cualquier otra persona». El público aplaudió. Skylar fue el último en tomar el micrófono. «Agradezco a quienes me desafiaron», dijo, «porque un desafío es otra forma de preguntar. ¿Eres más fuerte de lo que crees?». En ese momento, el director de Turner, sentado en la primera fila, notó que algunos padres se enjugaban las lágrimas, pero la noche no tuvo un final fácil. Mientras todos se marchaban, una niña vecina de 8 años, Emma Clark, salió corriendo accidentalmente a la calle frente a la escuela. Los faros del coche destellaron, se escuchó un grito y Skylar, sin pensarlo, se lanzó hacia adelante empujando al niño y recibiendo un golpe en el muslo contra el parachoques. El coche se detuvo. El conductor, un anciano profesor de matemáticas llamado señor Abrams, salió corriendo, temblando. Una multitud se reunió alrededor. Skylar yacía sobre el frío asfalto, sintiendo un dolor sordo. Madison salió de la multitud, se sentó a su lado y le tomó la mano con firmeza. Las sirenas de las ambulancias resonaron en la noche. En la clínica, Skylar recibió puntos de sutura. La lesión fue menor, pero requirió reposo. La abuela Ruth se sentó a la cabecera de la cama. «A veces un puente se convierte en alas», susurró. Skylar cerró los ojos. Sus hombros se relajaron por completo por primera vez. Había salvado una vida sin romperse un solo hueso. Una semana después, Skylar regresó a la escuela con muletas. El pasillo la recibió con aplausos. No como un triunfo, sino como un aliento de unidad. Había un nuevo cartel en la puerta del gimnasio. Skylar Williams Gym. La niña se detuvo. El cartel era brillante pero no cegador. Después de la última lección, se sentó en un banco detrás de la escuela. Madison se acercó y se sentó a su lado. «Todavía tengo miedo», admitió. «Tengo miedo de volver a elegir el camino fácil del poder». Skylar sonrió. «El miedo es un recordatorio de que siempre hay una opción». Las ramas del arce crujieron y el aire olía a corteza húmeda. Las estrellas comenzaron a iluminarse lentamente en los rincones del cielo. Skylar se puso de pie, apoyándose en su muleta y miró la escuela. Alta, de ladrillo, ahora parecía no una fortaleza de miedo, sino una forja de elecciones. Tocó el talismán en su muñeca, el cinturón y la llave latían al unísono con su pulso. La niña respiró profundamente, hasta el fondo de sus pulmones, como si estuviera abarcando el mundo entero. Luego exhaló y susurró: «La verdadera fuerza es la capacidad de contener el amanecer hasta que otros aprendan a ver la luz». Las palabras se disolvieron en el aire de la tarde, dejando atrás un silencio en el que ya no había miedo, solo espacio.